Perfecto, ahí está comenzando a grabar. Bueno, continuando con la secuencia del repaso que venimos haciendo de la parte de la fisiología respiratoria, hoy vamos a continuar con la segunda parte. Eh, Esta en sí, bueno, va a estar más asociada a ver un poco más todo el proceso fisiológico que se da en el intercambio gaseoso del dióxido de carbono con el oxígeno a través de todo el, el proceso, listo, que se va a dar a través de las membranas y además todo este intercambio que va a estar asociado a través del capilar y propiamente la sino en sí, ¿no? Recordemos que en la primera parte hablamos un poco de la anatomía de la cavidad torácica, del mecanismo que va a estar asociado en contexto de las presiones que puede manejar intratorácicamente, en los movimientos sutiles de la respiración en un contexto inspiratorio y expiratorio, y que además encontramos de que van a haber unas capacidades y unos volúmenes que manejamos normalmente en reposo, pero que estos pueden llegar a ser alterados tanto de un proceso voluntario como una situación involuntaria o un acto físico mayor, ¿no? Bueno. Hoy en día vamos a ver cuáles son los principios básicos de intercambios gaseosos, donde se va a presentar el proceso de difusión de oxígeno al dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Y miren de que todo este proceso se va a dar a través de la unidad funcional, que en sí es el alveolo, listo, que es la unidad funcional del pulmón que va a servir como mecanismo para poder prestarse como medio para que se puedan dar todos estos procesos de difusión a través de directamente de líquidos y aire que van a estar en contacto constante en procesos de intercambio, ¿no? Entonces, todos estos movimientos que vamos nosotros a tener en cuenta, si bien es cierto, van a ser un proceso aleatorio, pero que lo vamos a comenzar a ver desde el punto de vista molecular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque comienza a haber movimientos de partículas que van a ir a través de todas las direcciones de la membrana respiratoria y los líquidos subyacentes. Y estos en sí generan que de a poco o a través de los segundos se vaya dando todo el proceso de difusión, ¿listo? Progresivamente hasta llegar directamente hasta cierto punto, donde el proceso tiende a revertir gracias a algunos procesos neurológicos que hacen parte del proceso para que se pueda activar e inactivar los procesos de inspiración y expiración propiamente dichas. Todos estos van a tener gradientes de velocidades, listo, que van a ocurrir y además que pueden presentarse algunas situaciones fisiopatológicas cuando se compromete directamente el proceso de difusión del oxígeno y el dióxido de carbono a través de la membrana y los líquidos. Entonces, hay que tener en cuenta que la base, listo, de todo el proceso de difusión de estos gases va a estar relacionada con procesos de partículas gaseosas que se van a difundir a través de todas estas estructuras. Entonces, todas estas moléculas van a tener un movimiento, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, pero estas moléculas son las que se van a adherir, sinceramente, a las partículas, que son partículas que están relacionadas con moléculas de oxígeno, y también van a haber partículas de contralateral de procesos de moléculas que van a estar asociadas o procesos que van a estar asociados gaseosos de dióxido de carbono y así de esa forma se va a ir haciendo los intercambios por movimientos asociados a las moléculas por difusión, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto se da a través de un proceso de energía. ¿Listo? Y la energía genera de cierta forma un proceso de una temperatura corporal que también hace parte de la parte respiratoria en el control de la temperatura corporal, que ahora más adelante lo vamos a mirar, pero que además va a estar afectado cuando la temperatura es por debajo del cero absoluto, donde estas moléculas sencillamente van a quedar estacionadas, listo, van a perder su movimiento y no van a poder moverse libremente para poder generar todo el proceso físico-químico en el intercambio de la difusión gaseosa.
Hay que tener en cuenta que todos estos procesos moleculares de difusión son los encargados de la respiración en el cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces, miren cómo la difusión neta de una dirección relacionada con todo el proceso molecular genera un proceso de gradiente de concentración. Entonces, miren esta imagen, la imagen A, la imagen B. Y miren este tubo que está acá. Este tubo, sin duda alguna, muestra la presencia de ciertas partículas de moléculas de gas que van a estar disueltas a través de todo el tubo propiamente dicho, ¿no? Entonces veamos de que estas partículas o estas moléculas van a ser las encargadas de transportar el proceso de difusión del oxígeno de un lado al otro. ¿Listo? Pero entonces ven cómo de a poco este movimiento va a ser cíclico. En este caso, las moléculas de oxígeno que van del lado A hasta el lado B, las moléculas que van a estar adheridas al proceso de difusión del gas del oxígeno, ¿listo? Y contralateralmente vamos a ver esas moléculas que van a salir desde la parte, que van a venir desde la periferia hacia la parte central y posteriormente poder salir a través de todo el mecanismo del proceso respiratorio a través de las vías aéreas de las estructuras mayores y las estructuras menores propiamente dichas, ¿no? Entonces, vemos cómo este proceso de moléculas comienza también a arrastrar ese proceso de gas de dióxido de carbono desde las estructuras de los tejidos hacia la parte fuera de todo el mecanismo respiratorio. Entonces, esto es lo que se genera como una difusión neta, ¿ya? De un lado hacia el otro van las moléculas que están asociando la parte del oxígeno propiamente y el lado contralateral se van movilizando las moléculas que están asociadas al proceso gaseoso del dióxido de carbono. De esta forma es que se va a ir dando el proceso de difusión, ¿listo? Progresivamente como gradiente de concentración. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto va a estar relacionado por ciertas presiones, ¿listo? Ciertas presiones que directamente van a estar proporcionadas a la concentración de la molécula de gas. Si mayor tiene, si mayor presión tiene la proporción de la concentración de las moléculas que están asociadas al oxígeno, lógicamente va a tener un gradiente de difusión mayor hacia el lado donde tiene que realmente ir para poder oxigenar el tejido, ¿no? Y viceversa en su contexto. Cierta forma hay que tener en cuenta que los gases fisiológicos o los gases respiratorios que se encuentran directamente en la atmósfera, vamos a encontrar principalmente el oxígeno, que este lo vamos a encontrar relativamente casi en un 21%, y el otro por ciento lo vamos a encontrar lo que es el nitrógeno y el dióxido de carbono. Y el nitrógeno es el que va a estar relativamente o parcialmente en 79% en la atmósfera. ¿Listo? Y otros gases mucho más, menos densos, ¿listo? Que son como el dióxido de carbono, que también vamos a encontrarlos a nivel del proceso atmosférico, ¿no? Entonces, todas estas presiones totales se van a medir presiones a nivel del mar, ¿listo? Entonces, el porcentaje o los grados a nivel del mar, o 0 grados a nivel del mar, la presión relativamente equivale a 760 milímetros de mercurio donde de esos 760 milímetros de mercurio, el 79% es nitrógeno, que equivale a 600 milímetros de mercurio, sobre el 21% de oxígeno, que equivalen a 160 milímetros de mercurio. A ver, esto es muy importante entenderlo porque de esta misma forma es que van a comenzar ya a generarse o a mantener las leyes de presiones en un contexto general, las presiones intracapilar respiratorio. ¿Listo? Mientras el conducto del proceso respiratorio. Por eso es importante tener en cuenta cuánto es el gradiente o cuánto es el equivalente a una atmósfera, ¿listo? Sobre el nivel del mar, que equivalen a 760 milímetros de mercurio. Entonces, la presión parcial del nitrógeno es de 600 milímetros de mercurio sobre la presión parcial de oxígeno, que es 160 milímetros de mercurio. Para dar una 760 en total, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir?
Entonces, y las presiones parciales de los otros gases individuales, ¿listo? También las podemos encontrar acá, que también van a estar en menor medida. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es, miren, ya teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, vemos cómo las presiones de los gases van a estar disueltos en el agua y en los tejidos propiamente dicha, ¿no? Y van a haber factores que van a determinar la presión parcial de un gas disuelto en un líquido. Acá le dejo una de esas leyes, son las que van a estar representadas o coeficientes de solubilidad de los gases, que van a estar representadas en el contexto de las moléculas, ¿listo? Especialmente en el dióxido de carbono, a través de todos los procesos físico y químicos de las moléculas. Pero esta va a tener una relación mediante la fórmula siguiente, que es la ley de Henry. Entonces, la ley de Henry no es más que la presión parcial es igual sobre la concentración de gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Y esto nos va a dar a nosotros entender la presión parcial de atmósfera, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llegar a entender principalmente para poder comenzar a definir cuánto debe, en base a esto, cuánto sería el peso adecuado según la ley de Henry de cada uno de estos gases. ¿Listo? Entonces, tranquilos, que ahora vamos a ver claro que nos va a ayudar a entender todo esto. Tenemos los procesos de la difusión de los gases entre la fase gaseosa y los alvéolos y la fase disuelta de la sangre pulmonar, que esta también va a estar gestionada o va a tener una dirección que va a producir una difusión neta de los gases, pero que esta va a estar determinada directamente por dos presiones parciales, que es la presión del vapor de agua, que esta en sí va a estar o va a iniciar cuando se inhala el aire no humidificado hacia las vías respiratorias, ¿listo? Y esta agua se va a evaporar mediante y desde la superficie de estas vías aéreas superiores, donde comienza la humidificación directamente de ese aire que está entrando a nivel pulmonar, ¿no? Entonces acá es donde vemos cómo estas moléculas de agua van a comenzar a generar procesos de diferentes gases que van a estar disueltos y que todo esto va a hacer de que comience a generar en la superficie de cada una de estas moléculas de agua una superficie de presión de vapor de agua propiamente dicha. Entonces, he aquí donde hay que tener en cuenta lo que hemos mencionado, donde la temperatura corporal, o por lo menos la temperatura del cuerpo, hace parte fundamental para poder manejar estas presiones de vapor de agua en nuestro organismo. Entonces, tenemos que la temperatura corporal normal de cierta forma es 37 grados centígrados y esta genera una presión de vapor de 47 milímetros de mercurio, que es el equilibrio con el agua, la cual vamos a denominarlos la presión de agua, ¿listo? Entonces, un ejemplo claro es que la presión de vapor de agua a 0 grados centígrados es de 5 milímetros de mercurio, ¿listo? El extremo, 0 grado absoluto. Y a la de 100 grados centígrados es de 760 milímetros de mercurio, que es la presión directamente que genera una atmósfera. ¿Listo? Entonces, el valor más importante que se debe recordar en la presión de vapor de agua y la temperatura corporal es de 47 milímetros de mercurio, que equivalen a 37 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta ahora, porque es un marcador puntual para nosotros poder definir de aquí en más las presiones, listo, de vapor que se van a generar a través de todo el proceso de intercambio, desde el momento en que ingresa el aire, listo, a través de las narinas, donde se va a comenzar todo el proceso de humidificación, hasta llegar directamente al intercambio gaseoso y posteriormente llegar hasta el capilar periférico para que se pueda generar todo el proceso de oxigenación de los tejidos y posteriormente se genere em, el proceso de ATP, listo, de energía, de liberación de energía del trifosfato para que se pueda dar el intercambio de difusión de gases de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos cómo se puede generar diferentes presiones que van a provocar difusiones netas. Todo esto va a estar relacionado en la zona de presión donde se va a generar el proceso de difusión molecular y que estas mismas, lógicamente, van a rebotar
en direcciones anterógradas, listo, en base a el transporte que van a generar en sí, si es oxígeno o si es dióxido de carbono propiamente. Va a haber una cuantificación de la velocidad neta de difusión en los líquidos que va a estar relacionada con la solubilidad del gas de los líquidos, el área transversal de los líquidos, la distancia a través de la cual se debe difundir el gas y el peso molecular de cada una de estas, además de la temperatura de líquidos en la que el cuerpo y el último de estos factores de temperatura permanece razonablemente constante y habitualmente no es necesario considerarlo. Aquí es muy importante porque, perdón, cuando un paciente está con un cuadro de hipotermia, que es lo contrario a la hipertermia, vemos como este paciente comienza a generar situaciones donde va a haber bradipnea, ¿listo? Y la bradipnea, lógicamente, va a ser de que aumente el dióxido de carbono porque no va a haber una respiración adecuada para que pueda expeler ese dióxido de carbono que relativamente están generando los tejidos periféricos y centrales, listo, en el propio intercambio. Caso tal que, y estos pacientes se vuelven, en un contexto del compromiso del estado ácido-base, se vuelven un contexto acidótico. Caso contrario, eh, los pacientes que están con hipertermia son pacientes que pueden incluso estar taquipnéicos, taquicárdicos y pueden estar hiperventilando y esta hiperventilación lo que va a generar es aumento de los radicales y por ende va a ser de que tenga un medio alcalino. Lógicamente los medios alcalinos, lógicamente generan algunas situaciones y compromisos que van a estar relacionando no solo el contexto de la temperatura, sino el medio interno de la célula. Entonces, mire la importancia de tener una temperatura adecuada, porque incluso la misma temperatura corporal que está medida en las presiones asociadas al intercambio de los gases a través de la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, pueden alterar el medio interno de la célula y por ende generar trastornos metabólicos severos. Acá está la composición del aire alveolar relacionada con el aire atmosférico. Tenemos que tener en cuenta acá las presiones parciales de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones. El aire atmosférico, como lo habíamos hablado, equivale a 760 milímetros de mercurio, que sería el 100%, una atmósfera. ¿Listo? Esa atmósfera va a estar constituida por nitrógeno en un 597 milímetros de mercurio, que sería el 78,62% del 100% del total de una atmósfera, ¿no? El oxígeno de 159 milímetros de mercurio, que relativamente equivalen al 20,84%. El dióxido de carbono es un gas con menor densidad, 0,3%, 0,3 milímetros de mercurio, y el agua, 3,7 milímetros de mercurio en cuestión de vapor, ¿no? Entonces, miren cuando ese aire atmosférico ingresa a través de las narinas y comienza el proceso de humidificación. Miren cómo comienza a cambiar un poco los valores, que si bien es cierto, el movimiento es sutil en cada uno de estos, ¿listo? A diferencia del dióxido de carbono, porque nosotros cuando hacemos la inspiración o el aire humidificado entra a a la vía aérea, estamos ingresando nitrógeno y oxígeno, no dióxido de carbono. Entonces se va a mantener ese gas bajo en el contexto del dióxido de carbono cuando hacemos la inspiración. O sea, ese movimiento en los milímetros de mercurio que van a estar asociados al nitrógeno, van a estar asociados al oxígeno y en gran medida va a aumentar relativamente en un 5,7% lo que es el agua, porque ese vapor atmosférico ya va a comenzar a humidificar el aire, entonces va a aumentar. Entonces, esto es lo que normalmente vamos a evidenciar o lo que vamos a encontrar en el contexto del aire cuando va pasando a través de las narinas hacia las vías aéreas inferiores. Ya cuando el aire pasa a la parte alveolar, que es todo esas presiones parciales de gases respiratorios que pasan a través del alveolo,
vemos cómo se mantiene un poco lo que es el nitrógeno y hay consumo de cierta medida en el contexto del oxígeno. ¿Listo? Porque es lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, donde van a comenzar ya a darse todos los procesos de intercambio gaseosos que van a estar relacionados. De esta misma forma va a aumentar el dióxido de carbono, ya que comienza a hacer el proceso de difusión de moléculas de partículas de un lado hacia el otro, listo, teniendo en cuenta el peso molecular y por ende el aumento del dióxido de carbono desde los capilares hacia el alveolo para poder ser eliminado posteriormente en la expiración. Persiste, perdón, persiste la humidificación del aire, sin duda alguna. ¿Listo? Y cuando el aire es expirado, que se da nuevamente el proceso expiratorio. Y miren, que va a haber relativamente presencia o leve movimiento de la parte del nitrógeno, el oxígeno, sin duda alguna, va a aumentar un poco, el dióxido de carbono comienza a disminuir ya que se está eliminando a través de la expiración y el oxígeno, pues lógicamente va a estar, el agua va a estar presente en el contexto de humidificación a través de la expiración, porque toda esa vía, acuérdense que queda todo ese porcentaje de espacio anatómico muerto, donde también va a estar la presencia de estos gases en esta vía aérea muerta, ¿listo? Que es lo que habíamos hablado el día de ayer, que más o menos serían 150, 160 mililitros de volumen, ¿no? Bien, entonces, si tenemos en cuenta esto, ya sabemos que independientemente del proceso inspiratorio o expiratorio, sabemos ya lo que estamos inspirando y qué es lo que está ingresando desde la atmósfera a nuestros pulmones, en contexto de una atmósfera. O sea, cuando hablamos de una atmósfera, estamos hablando de a nivel del mar. ¿Sí o qué? Entonces, si hablamos a nivel del mar, lógicamente, cuando estamos 2000 metros más cerca de las estrellas, eh, Santa Marta, Bogotá, mi tierra, en Colombia, 2000 metros más cerca de las estrellas, estos valores se alteran. ¿Sí o qué? Y uno de los factores o uno de los procesos metabólicos que también se afectan en base como mecanismo de defensa del organismo para manejarse en tierras mucho más altas es lógicamente la hemoglobina. ¿Listo? Y el hematocrito, que lógicamente es el cotransportador primario del oxígeno. ¿Sí o qué? Así que bueno, vamos avanzando. Bien, teniendo en cuenta todo esto, ya sabemos de que la temperatura puede alterar el proceso respiratorio, ¿listo? Y que estos marcadores en sí, en un contexto fisiológico, mantienen la homeostasis de la célula, ¿listo? Mantienen un pH estable entre 7,35 y 7,45, ¿listo? Y entre las presiones del dióxido de carbono, presiones de oxígeno, el mismo bicarbonato, ¿listo? Que todo esto hace parte de un equilibrio metabólico para poder manejar el medio interno de la célula. Esta es la velocidad con que se renueva el aire alveolar por el aire atmosférico. Entonces, acá lo que vemos son respiraciones, ¿no? Entre más respiraciones tengamos, lógicamente más procesos de difusión se va a dar a través de la inspiración y la expiración. Entonces, ustedes recuerdan ayer que el proceso de la ventilación pulmonar va a estar dada por la capacidad residual funcional de los pulmones y que todo esto vamos a tener un, una respiración base de 2.300 mililitros de volumen, pero que entre 2.300 y 2.800 serían los 500 mililitros de volumen que nosotros manejamos en reposo ahora mismo viendo las diapositivas en contexto de la inspiración y la expiración normal que realizamos, ¿no? Entonces, miren, aquí esta imagen. Imaginen de que todo este alveolo que está acá está lleno de partículas de dióxido de carbono. ¿Listo? O perdón, oxígeno. Vamos a lo contrario, oxígeno. Y a que a medida de que se va dando la primera respiración, la segunda, la tercera, la cuarta, la octava, la decimosegunda y la dieciseava, la decimosexta respiración, vemos cómo se va dando todo el proceso de difusión y que todo este espacio que queda acá, que relativamente vemos acá,
vemos moléculas y partículas de dióxido de carbono porque ya se está dando todo el intercambio. Entonces, como todo es un proceso cíclico, esto debería tener para mí una imagen con circulitos azulitos, listo, que equivaldrían al el proceso directo del dióxido de carbono, listo, y que estas serían las moléculas de oxígeno. Entonces, pero si se lo imaginan, pueden lograr entender que a través de todo este proceso respiratorio que se da de 16 respiraciones en un minuto, se da todo el intercambio gaseoso de esta forma progresivamente. ¿Listo? Todo esto es un proceso progresivo. La velocidad que se renueva el aire alveolar a través del aire atmosférico, listo, todo esto va a estar dado en el contexto de si el paciente está o no está en un proceso de actividad física mayor, ¿no? Lógicamente, una ventilación alveolar normal es esta línea roja que vemos acá en el contexto de los 60 segundos, de 0 a 60 segundos, listo, y teniendo en cuenta la concentración de gas en el porcentaje de la concentración original. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando es esta concentración de gas alveolar que pueda estar relacionado con el oxígeno propiamente dicho. Entonces, mime, cuando la ventilación mecánica está aumentada, vemos cómo rápidamente las presiones o sea, las concentraciones de gas disminuyen porque el paciente está ahí que hiperventilando. Entonces, la concentración de gas del dióxido de carbono va a disminuir en cierta medida porque el paciente está hiperventilando y está sacando rápidamente todo ese dióxido de carbono. Por eso la hiperventilación, cuando hay procesos de hipercapnia, aumento del dióxido de carbono en sangre, la hiperventilación ayuda a la regulación pues, y a la salida de este gas. Caso contrario, que si la ventilación está disminuida por la mitad, o sea, si aquí tenemos 16 respiraciones por minuto, acá tenemos el doble, ponerle 24, perdón, 32, que sería el doble, y aquí la mitad de 16 serían 8 ventilaciones por minuto, vamos a ver cómo va a haber aumento de la captación del dióxido de carbono en sí a través del minuto de respiración que pueda tener el paciente, en este caso 8 respiraciones por minuto. Entonces, a ver, aumento de la captación del dióxido de carbono y todas las complicaciones posterior que genera todo esto. Lógicamente, este cuadro que nos evidencia la situación que está relacionada con el dióxido de carbono puede tener compromiso y alteración a nivel del pH tisular, que es lo que venimos hablando. ¿Listo? Por eso es importante tener en cuenta los mecanismos respiratorios a través de los intercambios gaseosos y todo lo que venimos manejando, porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender algunas situaciones cuando hay alteración de los gases alteriares en contexto de si son gases simples, gases mixtos o gases mixtos que van a estar relacionando alguna situación del medio interno desde el punto de vista de la célula metabólicamente hablando y que esto tenemos que irlo corrigiendo a través de manejo de líquidos corporales, manejo de ventilación mecánica si se llegase a requerir para poder manejar la vía aérea de la mejor forma y poder llegar a la homeostasis o el equilibrio de toda esta situación de que pueda generar posibles compromisos del pH tisular. ¿Listo? Bien. El aire expiratorio, lógicamente, vamos acá a evidenciar también el proceso del dióxido de carbono, el oxígeno, el aire alveolar y que también va a persistir un aire del espacio muerto, ¿listo? Que es el espacio muerto que hemos venido hablando anteriormente, ¿listo? Entonces, vemos cómo todo esto va a estar relacionando no solo el aire alveolar y el aire del espacio muerto que va a estar disminuido a través de todo el embudo que genera todo el proceso de la vía aérea, sino que además también van a disminuir de cierta forma las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono en milímetros de mercurio. Entonces, todos estos procesos de intercambios gaseosos, ya sabemos que tenemos que manejar de cierta forma los gradientes de presiones y además manejar mejor forma los manejos de los gases porque hacen parte importante para poder controlar el medio interno a través de la parte respiratoria y el funcionamiento renal. Miren la gran similitud o el gran equilibrio que genera el medio interno con estos dos sistemas, tanto respiratorio como renal.
La función de los gases a través de la membrana respiratoria, bueno, ya sabemos que la unidad funcional va a estar denominada como lobulillo respiratorio, que es todo esto que vemos acá. Todo este lobulillo respiratorio va a estar formando lo que es el bronquiolo respiratorio y los conductos alveolares y los atrios directamente aparte de los alveolos, ¿no? Entonces, miren cómo vemos desde la periferia, del medio interno de la periferia, tenemos los alveolos. Listo, los sacos alveolares, que es lo que están directamente recubriendo la estructura. Después venimos a los atrios, que es donde se comienzan a dar el contexto piramidal. Posteriormente tenemos el conducto alveolar y posteriormente los bronquios respiratorios que van a estar íntimamente relacionados con toda la vía aérea superior. Entonces, acá vemos cómo se ve con 100 micras, cómo se ve la estructura normal, cómo todos estos son los alveolos o las cavidades alveolares, ¿listo? Que van a estar relacionando no solo todo el contexto de la ramificación vascular más linfática, sino que además va a estar presente toda la estructura que venimos manejando, ¿no? De esta forma se ve impecable y muy bonita la imagen. Acá vemos desde el punto de vista la estructura, cómo la podemos evidenciar para poderla irla identificando desde el punto de vista micra, que sería esto, chicos. La membrana respiratoria, muy importante. Todos estos procesos de difusión, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno, se va a dar a través de la membrana respiratoria. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta de que desde el momento, desde el alveolo hasta el capilar, miren todos los procesos de difusión que se tienen que dar a través de todas las estructuras que tienen que pasar o estos conductos de moléculas de gases que van a transportar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono de izquierda a derecha a través de todos los mecanismos que van a estar relacionados. Entonces, vemos cómo en la membrana va a haber una capa líquida o de surfactante, que es esta, que es la que habíamos hablado, que se maneja con dinas, y que esta misma genera un proceso de amortiguamiento. ¿Y ese amortiguamiento de qué? De esa presión atmosférica, listo, que genera el aire frío, listo, que se puede humidificar a través de toda la vía aérea superior, pero que lógicamente cuando llega a nivel bronquial y los alveolos, debe disminuir en gran medida ese golpe del aire a nivel alveolar, listo, como para que se genere todo este proceso de amortiguamiento que habíamos dialogado el día de ayer. Entonces, va a haber además un epitelio alveolar que va a estar formado de células epiteliales delgadas, listo, y una membrana basal epitelial que es esta que está acá. Entonces, ya tenemos acá, ya sabemos lo que tenemos el epitelio alveolar y la membrana basal epitelial, que es la que va a estar encargada de todo este proceso. Va a haber un espacio intersticial, que es este que vemos acá, ¿listo? Este espacio intersticial es donde nosotros vamos a encontrar todo lo que va a estar relacionado con el epitelio alveolar y la membrana capilar, ¿listo? Que es esta que vemos aquí, la membrana basal capilar y el endotelio capilar va a subdividir todo lo que está relacionado con el alveolo propiamente dicho y el capilar donde se va a dar la difusión a través de las presiones, ¿listo? Muy importante. Tenemos la membrana basal capilar, que en muchos casos funciona como membrana basal del epitelio alveolar, y la membrana del endotelio capilar, que es esta que está acá. Entonces, todas estas son las estructuras que tienen que pasar el proceso de difusión de oxígeno y de dióxido de carbono desde un punto de vista fisiológico. Los factores que influyen en la velocidad de difusión de los gases a través de la membrana respiratoria, lógicamente, el grosor de la membrana, el área de la superficie de la membrana, la coexistencia y difusión del gas y la sustancia de la membrana y la diferencia de presión parcial de gas entre los dos lados de la membrana. Esto es lo que se altera o lo que se compromete en las patologías reumatológicas, vasculares, de daño crónico asociados a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el aumento de las secreciones y la proliferación neovascular y aumento de liberaciones de radicales libres con factor de necrosis tubular y entre otras sustancias proinflamatorias que van
a alterar toda esta estructura, toda esta estructura. Entonces, es aquí donde todas estas estructuras comienzan a dañarse cuando hay eh, agentes irritativos o atopias que puedan generar daño estructural irreversible o situaciones relacionadas con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades intersticiales, ¿listo? O enfermedades relacionadas con situaciones de inmunocompromiso, entre otras, ¿no? Bien. La capacidad de difusión de la membrana respiratoria, bueno, en sí todo esto, vamos a avanzar un poco, la capacidad de difusión del oxígeno, todo esto, bueno, está relacionado acá le dejo todo el proceso eh, para que puedan hacer los cálculos de la difusión y si en algún momento lo desean comprender y entender de la mejor forma. Bastante claro. Esto, la capacidad de difusión del dióxido de carbono en un contexto de un paciente, lógicamente, que esté en un contexto de reposo en ejercicio. Miren cómo se maneja un paciente en reposo, listo, el dióxido de carbono y cómo se maneja el oxígeno en un paciente en reposo propiamente. Y cómo se maneja el dióxido de carbono en un paciente que está en ejercicio físico de alta demanda, cómo aumenta los desechos de los tejidos en el dióxido de carbono para que estos se puedan eliminar a través de todo el proceso de difusión a través de todas las membranas, ¿no? Em, Vemos acá, bueno, esto también, podemos avanzar. Acá, el cociente de ventilación-perfusión. Este temita, si bien es cierto, pareciese ser un poco complejo, pero realmente hace parte de las bases de los gases arteriales. Porque tener en cuenta lo que es el coeficiente de presión alveolar de oxígeno y dióxido de carbono cuando BAQ es igual a cero, ¿listo? Que se puede presentar 5 situaciones que van a estar relacionadas. Normalmente el BAQ va a estar relacionado en base a la presión de oxígeno en milímetros de mercurio, a ver, estamos hablando de gases, ¿listo? Y la presión del dióxido de carbono en milímetros de mercurio que se viene manejando. Recuerden de que nosotros tenemos que manejar siempre una base de una PCO2 en milímetros de mercurio de 40 y una base estándar de presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Entonces, por eso decimos que la relación BAQ es esta que vemos acá, ¿listo? Y la relación BAQ es normal, ¿por qué? Porque la PCO2 está en 40. Lógicamente, para esto hay una explicación fisiológica. Ojalá algún día demos nefrología y hablaremos de todo lo que está relacionado con los gases arteriales, que es muy lindo ese tema. Y realmente nefro es muy lindo también. Y vemos cómo la presión de oxígeno en milímetros de mercurio también va a estar relacionada con la relación BAQ. ¿Listo? ¿Van a haber anormalidades sin conceptos? Sí, claro que sí. Lógicamente, cuando hay una alteración de la relación BAQ, donde va a haber un aumento o va a haber una disminución de la PCO2, pero se va a mantener relativamente la PCO2 en 45 o 40, relativamente va a haber una relación BAQ igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una relación adecuada para que se pueda dar un mejor medio interno y esto tiene que ser resuelto desde el punto de vista de la parte de la difusión de los líquidos y el aire propiamente dicho, ¿no? Y podemos encontrar también algunas situaciones que van a estar relacionadas a una relación BAQ donde puede ser infinito en situaciones donde la PCO2 puede estar incluso totalmente disminuida con una PCO2 totalmente elevada en algunas patologías. Y esto es totalmente patológico. ¿Listo? Entonces son anomalías del cociente de la ventilación de la perfusión. Entonces, bueno, cada una de ellas va a tener un proceso dirigido con una fórmula específica que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más adelante algunas relaciones en algunas patologías. ¿Listo? Esto cuando quieran profundizar mucho más en la situación de la parte de neumo. Muy bien. Entonces, hasta acá vemos todo lo que va a estar relacionado con la relación del intercambio gaseoso entre la difusión del dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Listo? Muy importante. Ahora vamos a arrancar desde el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono
en la sangre y en los líquidos tisulares, o sea, cómo ya pasa desde los alvéolos, esa difusión de esos gases de los capilares hasta la periferia. Bueno, todo esto o todo este proceso de difusión de oxígeno alveolar, lógicamente va a estar cotransportado o transportado directamente hacia los capilares de los tejidos periféricos, ¿sí o qué? Entonces, todo esto, ¿quién lo va a transportar? Lo va a transportar la hemoglobina. La presencia de la hemoglobina de los eritrocitos en los eritrocitos permite que la sangre transporte entre el 30 y 100 veces más oxígeno de lo que podría transportar en forma de oxígeno disuelto en el agua de la sangre. Entonces, miren la importancia de manejar una buena hemoglobina porque los pacientes con anemias, listo, tienen tendencia a estar siempre disnéicos, listo, fatigados, no pueden hacer mucho esfuerzo físico, no pueden agacharse, no pueden agarrar muchas cosas porque les causa automáticamente aumento de la disnea, porque tienen una hemoglobina baja y no tienen un buen cotransportador de oxígeno hacia los tejidos periféricos. Y también tener en cuenta que las células de los tejidos corporales del oxígeno que van a reaccionar a los nutrientes que van a formar grandes cantidades de dióxido de carbono y que este dióxido de carbono que va a pasar a través de los capilares tisulares y va a ser transportado de nuevo hacia los pulmones. Entonces, todo esto de intercambio del dióxido de carbono va a ser relativamente progresivo al oxígeno, teniendo en cuenta las sustancias químicas que pueden aumentar incluso de 15 a 20 veces el transporte del dióxido de carbono, porque acuérdense de que si el paciente está en un contexto de aumento de un proceso de actividad física mayor, lógicamente va a tener un aumento en la creación de este gas, del dióxido de carbono, y por ende, lógicamente, puede aumentar entre 15 y 20 veces más, como lo vimos en una de las cuadritos anteriores, ¿no? Entonces, el objetivo de los transportes es presentar tanto cualitativa como cuantitativamente los principios físicos químicos del transporte de oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos tisulares. Entonces, acá vemos cómo el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos del organismo, que también, bueno, van a estar relacionados con todo este punto de difusión. Acá lo que más me interesa que ustedes logren entender en el transporte de oxígeno a los pulmones, de los pulmones a los tejidos, es que si pueden observar acá esta imagen, miren cómo se da la captación de oxígeno de la sangre desde los alvéolos, lógicamente hacia el capilar. Entonces, miren, las presiones de oxígeno alveolar, que equivaldrían, como lo habíamos visto, en la relación BAQ, que era relativamente es de 100 milímetros de mercurio, miren, se van a abrir todos estos canales y estos canales a través de toda la membrana y el intersticio que se encuentra acá, se va a dar todo el proceso. Va a haber un proceso capilar derecho, uno izquierdo. En este caso vemos cómo todo este gradiente de presiones de lo que viene dándose en la situación del intercambio sería una PCO2 de 40 milímetros de mercurio y un extremo venoso, que es donde relativamente se va a dar todo el intercambio directo. Encontramos una PO2 de 104 milímetros de mercurio. Entonces miren la gráfica, miren cómo la presión de sangre, la presión de oxígeno sanguínea se va a oxigenar desde 40 hasta 104 cuando se da el intercambio de la PO2 alveolar con el capilar. ¿Listo? Porque la PO2, que es igual a 40 milímetros de mercurio, es el residual que tiene ese capilar, que comienza a generar el proceso de difusión del dióxido de carbono, que sale el dióxido de carbono, entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono, entra el oxígeno, y peroxigena ese capilar generando 104 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Y esto es la presión parcial alveolar de oxígeno que se debería manejar siempre en un contexto normal del medio interno, de la célula. ¿Listo? Entonces, todo esto, lógicamente, va a estar relacionado por algunos parámetros que van, sin duda alguna, a generar el contexto del promedio, ¿no? Entonces,
Si tenemos en cuenta acá, vemos cómo la modificación de la presión de oxígeno en la sangre capilar pulmonar va a estar relacionada con la sangre arterial sistémica y la sangre capilar sistémica que muestran el efecto de mezcla venosa. Entonces, miren acá cómo es el aumento de la PO2 cuando llega la sangre. Imagínense que acá está el capilar. Llega la sangre acá con dióxido de carbono y el residual de la PO2, que es 40 milímetros de mercurio. Comienza a darse el proceso de difusión. Todo este proceso de difusión comienza con la sangre venosa sistémica, que viene en el retorno venoso a través de la ley de Frank-Starling, ¿no? Y bueno, y todo este proceso, cuando ingresan a los capilares pulmonares, que comienza a darse la oxigenación a través del alveolo, miren cómo aumenta este gradiente de 40 de presión de oxígeno, aumenta hasta 100 presión de oxígeno, o sea, 100 milímetros de mercurio por presión de oxígeno, hace una meseta, listo, que es donde genera el proceso de mezclado de la sangre, la derivación pulmonar, y posteriormente la sangre arterial sistémica. Y cuando pasa la sangre arterial sistémica, que ya que estamos hablando aquí, que pasa directamente a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y posteriormente se genera esa contracción de ese ventrículo izquierdo, generando que toda esa sangre pase a toda la periferia, directo hacia los capilares sistémicos periféricos. Y entonces ahí es cuando viene a darse todo el proceso posterior de intercambio gaseoso, de difusión a través de todos los nutrientes, proteínas y todo lo que está relacionado en los tejidos de todos los procesos metabólicos y comienza directamente a generar nuevamente la presión de oxígeno residual en 40 milímetros de mercurio y arranca nuevamente el ciclo. De esta forma es como nosotros tenemos que identificar el flujo de derivación de oxígeno a través de la presión de oxígeno, por qué está en 40 y por qué llega a 100 y por qué comienza a hacer mesetas y comienza a hacer todo el proceso que va a estar relacionado al transporte de oxígeno en la sangre arterial. Miren acá otra imagen donde muestra el extremo arterial del capilar, donde vemos una presión de oxígeno igual a 95 milímetros de mercurio. Se genera la presión a nivel que se encuentra en el intersticio. Acuérdense que esta es la zona intersticial, este es el capilar. ¿Listo? Este es lógicamente el alveolo, perdón, este es el alveolo, este es el capilar y comienzan a darse todos los intercambios, ¿listo? Tanto el extremo venoso capilar como el extremo arterial capilar. Entonces miren la sangre oxigenada que llega, se hace el intercambio, y posteriormente se vuelve nuevamente a generar todo el proceso de oxigenación periférica. Entonces, la difusión de oxígeno desde el capilar tisular hasta las células vemos que en sí el gradiente intersticial o en el líquido intersticial es de 40 milímetros de mercurio y en las células tisulares de 23 milímetros de mercurio. Si se ponen a pensar, este 23 milímetros de mercurio lo hablamos anteriormente cuando hablamos el gradiente de lo que tiene que ver con las presiones que genera el aire comprimido con los líquidos a través del alveolo para que se pueda dar cuando está aumentado mayor a 25, estas células tisulares que aumentan mayor a 25 es porque estamos al frente de hipertensión pulmonar. Entonces, menor a 23 es lo que realmente queremos, ¿no? Acá vemos cómo el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos del organismo. Miren cómo el consumo de oxígeno normal, A, B, C, relativamente, y cómo todos estos consumos a través pueden disminuir o pueden aumentar drásticamente dependiendo, lógicamente, de la velocidad de consumo del oxígeno sobre los tejidos tisulares, ¿no? O sea, la presión de oxígeno tisular en el contexto del consumo. Y esto es lo que nosotros cuando estamos en actividad mayor, o sea, estamos en actividad física, miren que el consumo es por 4. Por eso genera mucho más desechos de gases asociados a el dióxido de carbono. Y cuando estamos en un reposo, incluso en un reposo total, listo, vemos como el consumo de oxígeno normal pasaría a un cuarto, porque no hay un consumo y lógicamente todo esto es como si fuera un contexto de
de depósito directamente, ¿no? Pero lógicamente, de esta forma es como se vendría a manejar directamente las presiones a nivel del líquido intersticial y a nivel del flujo sanguíneo en un contexto de aumento de consumos de oxígeno a nivel de las presiones, ¿no? Entonces, siempre que tenemos que tener en cuenta que la presión de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre la velocidad del transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos y dos, la velocidad a la que los tejidos utilizan el oxígeno. Y eso depende de la actividad en que se encontró el paciente. Difusión de oxígeno desde los capilares periféricos a las células de los tejidos. Bueno, todo esto también es un contexto reversible. Acá lo más importante que hay que tener en cuenta que si bien es cierto, eh, va a ser necesario siempre las presiones de oxígeno intracelulares, sino que también las presiones intracapilares periféricas, que estas necesariamente van a manejar también cierto gradiente de presiones entre 1 y 3 milímetros de mercurio que van a ejercer todos estos soportes completos que van a estar relacionados con los procesos químicos celulares, ¿no? Y vemos además como la difusión de dióxido de carbono desde las células de los tejidos periféricos a los capilares y desde los capilares pulmonares a los alveolos. O sea, realmente en los pulmones se pueden dar todo este proceso de difusión desde los capilares pulmonares directamente hacia los alveolos y el proceso expiratorio que se genera un proceso de retroceso. Y nuevamente va a volver a iniciar el ciclo ventilatorio que si bien es cierto, todo esto es un proceso mecánico, metabólico, continuo, cíclico, homeostático, como quieran llamarlo, esto va a estar regulado también directamente, porque no hemos hablado de la regulación de esto, va a estar regulado por el sistema nervioso central. ¿Listo? Y eso es una clase más adelante que vamos a ver. Acá está el transporte de oxígeno del dióxido de carbono, listo en la sangre y en los tejidos tisulares. Miren que el intercambio o el cambio no es mucho, ¿ya? Debería siempre manejar un contexto entre 40 y 45 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono eh, para que no se den las alteraciones del estado del medio interno de la célula. Acá, miren cómo se da el intercambio directo de la presión del dióxido de carbono alveolar, que es igual a 40 milímetros de mercurio. ¿Listo? Acá el residual en el capilar pulmonar, que le elimina este 5 milímetros de mercurio, porque estos elimina el proceso relacionado del dióxido de carbono en contexto de las presiones, queda el residual del medio interno para manejar un buen estado ácido-base. ¿Listo? Y miren cómo la curva en el contexto de la presión del dióxido de carbono sanguíneo en milímetros de mercurio se maneja entre 40 y 45, incluso un punto genera un trastorno o un cambio metabólico que va a generar una acomodación del medio interno para que se siga manejando la homeostasis. Un punto hace la diferencia en el proceso del transporte de oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de los líquidos tisulares entre la sangre y los líquidos. Y la presión parcial alveolar del dióxido de carbono que va a estar medida por la sangre capilar pulmonar. Entonces, miren, siempre de 40 a 45, pero un punto hace la diferencia, compañeros. Acá vemos la efecto de la velocidad del metabolismo tisular y los flujos sanguíneos tisulares sobre la presión del dióxido de carbono y el líquido intersticial. Lógicamente, acá los procesos metabólicos van a estar aumentados. Lógicamente, en un contexto de un metabolismo normal, un contexto de un metabolismo aumentado e incluso un metabolismo que pueda estar aumentado 10 veces, ¿no? O disminuido un cuarto el proceso metabólico. O sea, como pueden ver, casi toda la similitud de los transportes en contextos de difusión, tanto de los líquidos tisulares como la sangre y el oxígeno, el dióxido de carbono, manejan mucha relación en el contexto de las presiones. Si uno se altera, el otro también va a alterarse. Si uno baja, el otro va a intentar también acomodar o generar un equilibrio. Entonces, uno complementa al otro directamente. La función de la hemoglobina, pues lógicamente transporta el 97% del oxígeno, es el transporte primario,
en todo este contexto. El otro 13% va a estar disuelto en el agua del plasma, en las células directamente de la sangre. Em, Vamos a ver que la combinación reversible del oxígeno con la hemoglobina, eh, que puede o no estar comprometida con los tejidos directamente, bueno, vemos cómo puede estar afectado ante la alteración de esta misma, ¿no? Y vemos cómo la cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina en la sangre de una persona normal es aproximadamente de 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros. Un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Mm, gracias. Bien, y cada gramo de hemoglobina que se puede unir a un máximo de 1,3 mililitros, 1,34 mililitros de oxígeno, que equivalen a 1,39 mililitros cuando la hemoglobina es químicamente pura, ¿no? Esto quiere decir que si yo agarro los 15 gramos por 1,34, que es igual a 20,1, lo que significa que en un promedio los 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre puede combinar con el total casi exactamente de 20 mililitros de oxígeno y la hemoglobina que está saturada al 100%. Entonces esto quiere decir de que va a manejar en volúmenes por ciento, el 20% de volúmenes por ciento, en contexto de los líquidos y los volúmenes en ayuda de las capacidades ventilatorias. Acá, miren qué es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Miren acá la sangre oxigenada que sale de los pulmones en el contexto de los volúmenes que podemos manejar incluso hasta 20%, como lo habíamos hablado, listo. Esta es la presión que podemos manejar relativamente hasta 140 milímetros de mercurio de presión y la saturación de la hemoglobina teniendo en cuenta el porcentaje de ella misma, ¿no? Entonces, la idea es manejar un equilibrio. Nosotros siempre tenemos que buscar el equilibrio. El equilibrio siempre sería una presión de oxígeno en sangre relativamente en 100 milímetros de mercurio, ¿listo? Manejar unos volúmenes que normalmente nosotros deberíamos manejar volúmenes máximos de hasta 6 por ciento, o incluso podemos llegar al 20%, y podemos manejar saturaciones que en sí podemos estar relacionados a la sangre reducida en los tejidos, que puede incluso estar entre el 20 y el 80%, o incluso una sangre oxigenada que sale de los pulmones propiamente, que va a estar casi que oxigenada en un 100%. Entonces, lógicamente esto va a estar relacionado con el volumen que va a estar generado en ese minuto, el proceso de oxigenación que se dio en esa situación metabólica y la saturación de la hemoglobina como cotransportador en el porcentaje de la pureza de la misma, del mismo oxígeno. Entonces, esta es la disociación directamente que hay que tener en cuenta en cada una de estas. La cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos. Es muy importante acá tener en cuenta siempre las presiones que van a estar relacionadas, que en este caso, bueno, miremos cómo todo arranca desde cero, el volumen un 20%, la oxigenación propiamente dicha, y esta es la sangre venosa durante el ejercicio. Miren cómo está relativamente disminuido tanto los volúmenes como la oxigenación en la sangre, porque estamos al frente de una situación extrema de hiperventilación, ¿listo? Donde entonces está saliendo constantemente dióxido de carbono y la eliminación directamente. Sangre venosa normal, miren cómo se puede manejar incluso hasta 40 milímetros de mercurio, que eso lo vimos ahora en el contexto capilar, y los volúmenes que maneja entre 14 e incluso 18 volúmenes por ciento, ¿no? Y en una sangre arterial normal, miren cómo aumenta casi que en el 100%, porque está totalmente oxigenada, y cómo aumenta el gradiente de la unión de la hemoglobina al oxígeno cuando está en un 100%, cuando maneja volúmenes totalmente casi que del 20%. Entonces, miren cómo es la relación directamente de esta parte. Bueno, esto también, en el contexto del mantenimiento, todo esto sin duda alguna se van tratando de ir regenerando todo el proceso del eritrocito propiamente dicho a través de la médula. Acá, factores que van a desplazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina y la importancia del transporte de oxígeno. Miren acá, es muy importante porque es que
en la saturación de oxígeno, la saturación de hemoglobina, teniendo en cuenta el porcentaje en que se encuentre, vamos a ver de que puede generar algunas situaciones que pueden generar de desplazamiento, que van a ser de que el pH, que es el pH tisular de la célula, se altere en un estado alcalino o en un estado acidótico. Entonces, acá lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta es que la alteración de esto no solo va a haber un aumento de concentración del dióxido de carbono, sino que también puede haber aumento de la temperatura corporal, puede haber aumento de las concentraciones del bifosfoglicerato directamente y además podemos ver cómo compuestos de fosfatos metabólicos puedan estar presentes y aumentar las concentraciones de las liberaciones de los radicales y por ende generar trastornos metabólicos o condiciones metabólicas no favorables al medio interno. Entonces, miren la importancia y no tener el énfasis de la hemoglobina o no tener hemoglobina suficiente para que se pueda dar todo el proceso de disociación y difusión de desplazamiento del oxígeno a través de la hemoglobina. Acá el uso metabólico, lógicamente, de las proteínas y todo lo que va a estar relacionado con los procesos metabólicos del difosfato, ¿listo? En concentro de las concentraciones normales, cómo se utiliza todo este proceso de velocidad relacionado con el difosfato, que lógicamente se convierte porque ingresa otro fosfato más otro fósforo y genera todo el proceso del adenosintrifosfato, que es la liberación de la energía posterior. Aquí la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono, desplazamiento del oxígeno. Bueno, avanzamos. Aquí el transporte del dióxido de carbono, ya vamos a terminar. Eh, Vemos como una realización de todo el proceso de la célula, cómo se ve la célula, el líquido intersticial, el capilar en contexto del eritrocito y cómo va generando todo el proceso dirigido para que se vaya dando todo el proceso de la hemoglobina con la liberación de los hidrogeniones, genera situación de bicarbonato y todo esto pasaría en algunos al plasma otros dentro del mismo eritrocito para generar todo el proceso de difusión directa, ¿no? Todo esto genera, lógicamente, cotransportadores o transportadores que van a estar representados en un cierto porcentaje del 100% del transporte de la hemoglobina. Entonces, el 7% va a estar relacionado con el 0,2, perdón, con el dióxido de carbono, otro 23% de la hemoglobina con el dióxido de carbono y el otro 70% va a estar relacionado con el bicarbonato propiamente dentro de la célula. Todo esto teniendo en cuenta transportes que van a ayudar a mejorar todo el proceso metabólico interno del eritrocito. Y como último, miren la curva de asociación de dióxido de carbono, ¿listo? Que hay que tener en cuenta siempre los intervalos fisiológicos normales, a tener en cuenta siempre los parámetros que hemos mencionado, porque manejar estos parámetros nos ayuda a mantenernos en el equilibrio con el medio interno de la célula en el contexto respiratorio. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Estas eran las dos charlas del día de hoy. Em, ¿Están vivos? Sí. También. Sí, Sí. sí. Sí, acá estamos. Bueno, bueno, ¿alguna duda? ¿Qué les pareció? ¿Quieren aportar algo? ¿Quieren preguntar algo? No, bien, súper claro. Hay que ver cómo va el examen. Ah, el examen está fácil. El examen, como siempre les he dicho a todos, las respuestas están en las diapositivas. Así que no es Ah, ok. solo es estudiar, también ver las diapositivas y les aseguro que todos van a salir victoriosos. Bueno, Gracias. gracias, Gracias. profe. Gracias. Bueno, Todavía chicos, nos queda una mañana clase más. hablamos para ver si damos la tercera clase en la nochecita también, ¿listo? Ah, perfecto. Eso iba a preguntar. Así quedan más tranquilos, estamos en la casa, más tranquilos. Yo termino de trabajar, que estos días me ha tocado bastante difícil. Pero bueno, aquí estamos respondiendo de a poquito para el beneficio de todos. Más de ustedes que me interesa que sepan esto. Gracias. Muchas Gracias, gracias por profe. Bueno, las clases. que tengan buena Chao. noche, chicos. Nos vemos mañana. Un abrazo gigante. Chao, Igualmente, igualmente. Igualmente.